Considerado por muchos el papa que más ha revolucionado la Iglesia Católica, incluso admirado por cristianos, católicos y hasta musulmanes. Pero, ¿cómo lograr algo así? ¿Cómo lograr trascender y dejar un gran legado? Eso es lo que aprenderemos hoy en la biografía de Jorge Mario Bergoglio, o mejor dicho, del Papa Francisco. Así que sin más, comencemos. Hola, ¿qué tal mi querida campeona, campeón? Te saluda Juan Camilo Lovera y bienvenido al único canal donde los profesionales venimos a formarnos para convertirnos en los futuros grandes líderes de éxito. Hoy vamos a estudiar una de las biografías que más me has pedido en los comentarios. Desde ya, dale un like si te gusta esta información. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores, Buenos Aires, en el seno de una familia modesta. Su padre fue un inmigrante italiano que huía del régimen fascista de Benito Mussolini. Fue educado con valores católicos y costumbres italianas, junto a sus padres, sus 4 hermanos y su abuela, Rosa Vasallo, quien se convirtió en su mayor influencia para su vocación religiosa. Rosa le contaba historias sobre los santos y le enseñó a rezar desde que era un niño. Le gustaba bailar tango y solía salir a practicarlo con sus amigos. En sus años de juventud, el Papa Francisco trabajó para pagar sus estudios como vigilante, portero en un club nocturno en Buenos Aires, limpiando el suelo de una floristería hasta que finalizó sus estudios como técnico en química. Él tenía un gran sueño, su lucha incansable por los derechos humanos y lo que él mismo denomina el nuevo humanismo. Se acompaña hoy por lo que sin duda ha marcado toda su historia pastoral, su inmensa sensibilidad por la pobreza. Uno de los grandes males de la sociedad moderna para el Papa es el aumento de la brecha entre ricos y pobres, el cambio climático, el consumismo, la guerra y otras formas de violencia. Pero él tenía un gran problema, y es que poco después de iniciar su vida sacerdotal, una grave enfermedad pulmonar puso en riesgo su vida, su vocación y su destino de Papa. Con tan solo 20 años, uno de sus pulmones padeció una terrible infección y no hubo más remedio que extirparlo. Pero, ¿sabes por qué hace lo que hace? Un paseo por la Basílica de Buenos Aires fue lo que cambió su vida para siempre. Apenas tenía 16 años cuando sintió una impresionante fuerza interior que lo impulsaba a entrar a ese lugar. Fue ese día, después de ir al confesionario, que entendió su vocación y decide ser sacerdote. Lo que aún no entendía era que tal fuerza interior era más grande de lo que podía sentir a su corta edad y que lo convertiría en las próximas décadas en uno de los 4 hombres más poderosos del mundo. Los tiempos de la dictadura argentina no fueron fáciles para el Papa durante los años 70. Fue considerado rebelde, comunista y opositor. Por lo tanto, tuvo que ordenar a 2 de sus sacerdotes que abandonaran los barrios pobres, pues iban a ser objetivo militar. Lastimosamente, ellos no alcanzaron a salir del lugar y fueron secuestrados y torturados por el gobierno militar. A pesar de esto no frenó a Bergoglio. A pesar de ser acusado de no proteger a sus sacerdotes, no se demostró que esto fuera cierto y él tampoco abandonó su vocación. Se llenó de esa fuerza interior que alguna vez lo había llevado a un confesionario cuando solo tenía 16 años, para continuar y no rendirse. Siempre ha sido un crítico incansable de la corrupción, el abuso de poder, y para ese entonces se delineaba lo que hoy orienta la labor del Papa. Pero después de participar en el cónclave para elegir a Benedicto XVI, regresó a Argentina pensando en su retiro. Ya tenía 69 años, así que eligió un lugar de residencia en el barrio en el que había nacido, Flores. Cuando cumplió 75 años, siendo cardenal, radicó su carta de renuncia al Vaticano. Bergoglio pensaba que su fin había llegado. Solo faltaban 2 días para abandonar su compromiso como cardenal y continuar con la vida sencilla que siempre había tenido.
Al fin y al cabo, siempre tuvo una vida modesta. Había cierta nostalgia, no había sido fácil lograr tanto. Tan solo imagina cómo te puedes sentir después de haber dedicado toda una vida a algo y estar a solo minutos de abandonarlo. Ya estaba todo listo para finalizar una carrera religiosa llena de satisfacciones, pero el destino quería que fuera papa. 2 días antes de abandonar la Santa Sede, Ratzinger designó a Bergoglio como miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, la CAL. En ese momento escuchó una vez más a su corazón y entendió que su labor no había terminado. Aquella fuerza interior que lo había lanzado un día a un confesionario estaba más llena de luz, de inmensidad y sobre todo de amor. Fue el momento en el que todo cambió, y no solo para él se venía una revolución más grande y un reto a la altura de su grandeza. Sin duda, la clave del Papa Francisco para tocar los corazones de tantas personas, además de la sencillez y carisma, es la coherencia. Fiel a sus principios jesuitas, jamás aceptó viviendas ostentosas o lujos. Desde que fue arzobispo, transformó su residencia en un hostal para sacerdotes y se mudó a una habitación donde preparaba sus propios alimentos. Esto no cambió cuando fue nombrado papa, pues tampoco aceptó vivir en la residencia papal. Se trasladó a un hotel para sacerdotes, siguió usando los zapatos de siempre, cambió su anillo de oro por uno de plata y decidió continuar con su propio auto, un Renault 4 modelo 84. En coherencia con los propios principios que lo llevaron a tener una gran sensibilidad por la pobreza, aplicó cambios profundos en la Iglesia que marcan un hito, no solo en la historia del Vaticano, sino en la historia del mundo. El mayor logro de Jorge Mario Bergoglio no fue el convertirse en el Papa Francisco, ha sido el mensaje inspirador que ha transmitido a las personas de todo el mundo, en coherencia con acciones concretas al interior de la Iglesia. El Papa Francisco es un claro ejemplo de que el éxito no se define por el lugar que ocupa, sino por las acciones, el ejemplo y la bondad. La mañana anterior a ser elegido papa, dejó el hotel en el que se hospedaba y pagó su propia cuenta. Poco después de asumir la cabeza de la Iglesia, el papa nombró una comisión especial para investigar el Banco Vaticano, después de las constantes acusaciones de corrupción. Encabezó las iniciativas para combatir el lavado de dinero y para incrementar el monitoreo de las finanzas del Vaticano. 7 meses después, el banco reveló un reporte anual por primera vez en sus 125 años de historia. Es consciente de su humanidad. Tradicionalmente, un papa podía hablar sin que nadie cuestionara lo que decía. Francisco escucha a los demás y, sobre todo, respeta sus opiniones, así sean diferentes. Asimismo, responde personalmente a las cartas que le escriben de todo el mundo, incluso si vienen de personas ateas. En una entrevista alguna vez le preguntaron quién era y él respondió: soy un pecador. Esta es la mejor definición. No es un discurso figurativo o un género literario. Soy un pecador. Aquel hijo de inmigrantes italianos es hoy un hombre que puede llegar a más personas en todo el mundo gracias a su lugar en el Vaticano. Jorge Mario Bergoglio sigue siendo aquel joven coherente y entregado a su fe, pero que hizo la diferencia cuando empezó a mostrar su coherencia. Hoy el Papa Francisco magnifica su bondad, su lucha contra la pobreza y, sobre todo, sigue diciendo lo que piensa en donde esté y con quien esté. Maravillosa, maravillosa biografía la del Papa Francisco. Era una de aquellas que llevaba tanto esperando, pero sé que tú también has estado esperando las 3 enseñanzas que puedes poner en práctica de la vida del Papa Francisco. Así que vamos con la número 1. El que no camina sin dejar huella no sirve para nada. ¿Qué quiere decir esto, mi querida campeona y campeón? Y te quiero recordar hoy una noticia dura, pero cierta. Te vas a morir. Y cuando mueras, ¿qué se hablará de ti? ¿Cuál será el mensaje que se hablará de ti? Pon como prioridad la construcción de tu legado, de ese legado que vas a dejar en las personas que te conocieron. Esa es la enseñanza número 1. Enseñanza número 2. A mi juicio, de las más poderosas, y es la coherencia.
En el caso del Papa, él cree y defiende la pobreza y está bien, son sus principios y son sus creencias. Lo que no estaría para nada bien es que él defienda la pobreza y no se compadeciera de sus creencias y viviera conforme con esas creencias precisamente. Tú debes sentir, decir, hablar y pensar todo de manera alineada. Eso es vivir de manera coherente. La número 3. Si una persona es gay y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarlo? Esa enseñanza del Papa me parece maravillosa y coincido firmemente con ella. Cada persona tiene la libertad de expresarse como desee. Todos somos diferentes. Con la vara con la que tú juzgas, serás juzgado. Mi querida campeona, campeón, hemos llegado al final de esta biografía. Pero antes te quiero recomendar la biografía de Dante Gebel. Te va a ayudar muchísimo a seguir forjando tu espiritualidad. Y si quieres transformar tu mentalidad de líder y aprender cómo es que piensan los verdaderos líderes, ve ya a mi masterclass. Aquí te la dejo. Nos vemos en un próximo video y recuerda que es tu momento de impactar vidas.